junto a los suyos. Amén, profe, gracias. Entonces, siendo así, las vamos a ver hoy hablando de arbitraje. Estuvimos hablando de ese importante tema, ¿no? Dijimos que el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto que sea transigible, ¿no? Deciden voluntariamente dejar la solución en manos de un tercero. Y ese tercero va a tomar la decisión. E inician un proceso arbitral. ¿Y qué pasa? ¿Qué decisión profieren esos árbitros? Un laudo arbitral. Eso había quedado claro, ¿cierto, mis niñas? También Sí, señora. dijimos que ese proceso arbitral tiene un fundamento constitucional. Y nos hablaba del artículo 116, donde nos dice que los particulares pueden administrar justicia de manera transitoria. Pero no nace en la Constitución, hay una historia del arbitraje. Primero está la ley 105 de 1890, la ley segunda de 1938, el decreto 2979, y posteriormente en el año 98 todas esas normas, leyes fueron compiladas en un solo decreto, el 1818 del 98. Y hoy en día el estatuto rector del arbitraje es la ley 1563 del 2012. Y partimos de ahí, mis niñas. Entonces hay arbitraje nacional, hay arbitraje internacional y también en el tema laboral. Les voy a dar la palabra porque vamos a hablar y ampliar el tema del arbitraje. Quiero felicitar a las expositoras, quienes ya han participado, excelentes exposiciones, y hoy tienen la palabra mis estudiantes. ¿Quiénes son? Por se presentan, quién es la persona que va. Son dos, ¿no? ¿Dos niñas? No, solamente yo, profe María Angélica. María Angélica, la felicito. Le estoy pidiendo el favor. Gracias, profe. Le estoy pidiendo el favor, a ver si alguna me hace el favor y me comparte. Yo les envié las diapositivas, porque yo no puedo compartir desde acá. Desde mi celular. Espérame, Ángel, no había visto los mensajes. Pero no has enviado nada. Si yo la envié desde qué día. Ya las voy a enviar otra vez. Es lo que dice NUL. Bueno, mientras tanto quiero contarles el nombre de la ley, 1563. Sí, yo les hice un resumen de la manera en que viene el proceso arbitral compilado, ¿no? ¿Y por qué? Porque han habido cambios. Resulta que en una época, mientras, como historia de qué pasó, ¿recuerdan que les hablé de Cámara y Comercio? Que allí es un centro privado, en donde van las partes o llaman, queremos un proceso arbitral, ya con la antelación de pronto alguna empresa dentro de su acta inicial de constitución de empresa decide que si se presentare, porque ellos previenen, ¿no? Siempre van a ser conflictos, si se presentare un conflicto, lo van a solucionar mediante este proceso arbitral, que es un mecanismo heterocompositivo, pero finalmente las partes en conflicto participan y deciden que van a tomar este tipo de mecanismo, y ese tercero no es neutral, porque ese tercero decide qué es lo que va a pasar en el transcurso, porque es como un proceso. Antiguamente en alguna de estas leyes, el juez dentro de un proceso decidía qué árbitro nombraba, entonces eso trababa como el proceso, lo alargaba hasta que el juez nombrara entre un proceso el árbitro que iba a dirimir el asunto. Entonces, pues que el decreto 1818 compila todo y a través del tiempo... No dejas compartir la pantalla. Profe, yo también te iba a decir eso. Profe, y también te iba a decir que
Camila no puede estar en esta clase porque ella me escribió antes de la otra clase que tenía problemas para conectarse y ahorita que le vuelve a escribir solo le apareció un chulito, entonces yo creo que fue que se le cayó el internet. Sí, está molestando mucho el internet en todas partes, las entiendo. Bueno, compartirle la clase igual. Ustedes saben que se suben para que la niña la pueda ver. Sí, señora. También hay sentencias como para ayudarle María Angélica un poquito. Habíamos hablado, pero sin embargo quiero hablarle de la sentencia de la Corte Constitucional que nos da los conceptos. Santo, places 1038 del 2002, el magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet. Dice que es un mecanismo en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte. Entonces ellos no toman la decisión, sino que es el árbitro mediante ese proceso arbitral. Y mecanismo que tiene ciertas características básicas. Es uno de los instrumentos autorizados para que los particulares puedan administrar justicia. Está regido por el principio de habilitación o voluntariedad, pues el desplazamiento de justicia estatal por el arbitramiento tiene un fundamento, un acuerdo previo de carácter voluntario y libre efectuado por los contratantes. ¿Ya está lista o voy? Continúo, mi niña. María Ángel. Ya está. Bueno, entonces le voy a dar la palabra. Buenos días, mi nombre es María Angélica Murillo. Hoy vamos a hablar del arbitraje que está en la ley 1563 del 2002 en la actualidad. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un procedimiento legal a través del cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal. En un tribunal pueden haber varios árbitros que dictan una sentencia, una decisión llamada laudo sobre dicha controversia, que es obligado el cumplimiento para las dos partes cuando esta sentencia se dicta, el laudo. El arbitraje empresarial de la ley 1563 consiste básicamente en la resolución de conflictos en el seno de una empresa o forma rápida, eficaz y económica. Ahora, ¿me la pasas, por favor? Hablamos de la ley 1563 en forma de resumen. Son las normas generales del arbitraje nacional e internacional. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren al árbitro la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autoriza. Eso está escrito realmente en la ley. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. El laudo, que es lo que les hablé anteriormente, que es ya como la sentencia o lo definitivo. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. Ahora vamos a ver las clases de arbitraje. En las clases de arbitraje tenemos varias, por lo general siempre arbitraje nacional o internacional, pero hay arbitraje único, que es un solo árbitro teniendo la cuantía y la libertad para pactar con las partes. El árbitro forzoso o voluntario, de manera general, o arbitraje de desarrollo voluntariamente, pero esta tiene una excepción y es en materia laboral. Con sindicales cuando llevan un tiempo largo sin solución y con un determinado número de miembros. Eso ya lo habíamos visto que a veces colocan la persona que en la empresa, una persona que es facilitadora o una persona que es la que media el problema,
pero cuando se alarga el problema de eso, entonces acuden al arbitraje. Eso quiere decir el forzoso o el voluntario. El arbitraje nacional o internacional se pacta con libertad y eso está representado por, están en la Cámara de Comercio del país. El arbitraje derecho, el de derecho se fundamenta en las decisiones en el ordenamiento jurídico vigente en donde no se utiliza una rama que ya estaba derogada. El de equidad es aquel en el que se decide bajo el sentido común, es decir, que se ven las normas. Y el técnico es cuando versa sobre conflictos especializados y pronunciación de acuerdos a conocimientos. ¿Me la pasas, porfis? Las características. En las características del arbitraje tenemos que es un medio para solucionar conflictos. Los árbitros resuelven el conflicto en vista del poder conferido por las partes en el convenio arbitral. Es un sistema privado y heterocompositivo para la solución de las controversias. El laudo es el final y constituyente y pone término al conflicto. Ahora vamos a ver las ventajas del arbitraje. Las ventajas del arbitraje es que no requieren intervención de un abogado opcional ni procurador. Es flexible y confidencial. Está formado por profesionales especializados, expertos en la materia a resolver. O sea que lo que decíamos hace tiempo que ellos sí tienen que ser especializados, que es la diferencia entre un juez de paz. Ellos tienen que saber todo lo que tiene que ver con conflictos sobre las leyes. La sentencia laudo se produce en menos de 6 meses. La sentencia es firme y no se puede recurrir. Se pueden realizar embargos preventivos y a petición del demandante. El arbitraje empresarial tiene validez telemática según el artículo 9 de la ley, no coloqué la ley. El arbitraje, bueno, tiene validez telemática según el artículo 9, les quedo viendo la ley porque no la coloqué. Ahora, como en forma de conclusión, dice que la ley 1563 del 2020, esa figura de arbitraje ha tenido un gran alcance tanto nacional como internacional. A él se le pueden someter tanto los conflictos que se originan en relaciones con el Estado como con particulares, bien sea de carácter contractual o extracontractual, siempre que sea en libre disposición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los asuntos que se someten a este mecanismo de solución de conflictos no deben afectar al orden público. Además de la normatividad que regula la materia, existen varios tratados internacionales suscritos por Colombia que buscan, entre otras cosas, la eficacia extraterritorial de las sentencias proferidas en el exterior. O sea que ellos también son, como dice, nacional e internacional. Que los árbitros, o sea, como en la última, ahí en los árbitros, son llamados terceros neutrales. Están investidos de manera temporal de la posición de jueces para decidir en derecho temporal o técnico. Y ya, eso es todo. Yo no abarqué mucho lo de la ley, pero... Sí, lo importante es que la conozcan. Entonces, yo les hacía un resumen de cómo a través del tiempo el arbitraje ha venido aplicando y cómo de pronto se derogan dentro del arbitraje algunos decretos, y por eso ese 1898 compila todo el tema del arbitraje. Y después nace la ley 1563 del 2012, que es la que estamos, la que actualmente se maneja en este tema.
era un tema que ya habíamos tocado. Sin embargo, también se aplica en materia laboral cuando hay conflictos entre lo mismo empresarios, como nos dijo la niña, y los trabajadores. Cuando el problema no se puede solucionar, el conflicto entre ellos, a pesar de que apliquen otros mecanismos, entonces acuden al laudo arbitral. Entonces ya son los árbitros quienes definen el conflicto, toman la decisión. También se da de manera internacional relaciones entre países de temas contractuales y extracontractuales. Entonces, vemos que hay otro mecanismo al que también se acude, es un heterocompositivo y también se aplica en materia laboral cuando ya los conflictos de verdad se salen de la mano de los trabajadores y el empresario y entra a tomar la decisión, el arbitraje. Había otra niña, dijimos que hoy vamos a disponer del tiempo para que hagan sus exposiciones. ¿Qué otro tema está de pronto listo para hoy? Mis niñas, ¿me escuchan? Mis niñas. María Angélica, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, yo tengo, pero es amigable composición. La amigable composición. ¿Sigo? Sí, claro. Es un bueno, tema también que tenemos. Dame un segundito, entonces. Gracias. Me gustaría, mientras la niña alista, decirles que el arbitraje en materia laboral es un sistema de solución de los conflictos colectivos laborales. ¿Sí me están escuchando mientras la niña prepara su exposición? Sí, señora. Sí, señora. Profe, ¿ya se ve en pantalla? Sí, señora. Entonces, Profe, ¿lo puedes repetir, por favor, pero más lento? el arbitraje laboral Sí, señora. es un sistema de solución de los conflictos colectivos laborales. Entonces, no es un empleado, son muchos, ¿no? Surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas, evitando de esta forma. ¿Voy muy rápido? No, señora. Evitando de esta forma tener que acudir a los tribunales para resolverlo. Ahora, es muy importante, el árbitro o los árbitros no pueden llegar de repente a decir nosotros vamos a intervenir, no. El procedimiento del arbitraje es posible siempre que sea solicitado por las partes. Son ellas, por eso es que es uno de los mecanismos también de solución de conflictos, pero es la voluntariedad de las partes de decidir que sean ellos quienes tomen la decisión. Bueno, debiendo ser asumido por las mismas y debiendo igualmente promoverlo mediante una petición escrita y a través de la designación del árbitro o árbitro libre. Dijimos que de acuerdo a la cuantía, de acuerdo al conflicto, se nombra un árbitro o se nombran 3 o así va, pueden ser 5, siempre en números impares, dijimos. Dijimos que esta fórmula de solución de conflictos laborales tiene un amparo legal para tenerlo presente. Está en el título 3º de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 156 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Bueno, mis niñas, entonces el procedimiento... Que si haces el favor y aceptas a Marcela, que se le cayó el internet.
Antier también estuvo terrible, ¿no? Y anoche. Ayer no me Ayer también. carne. Bueno, entonces, mis señoritas, vamos a hablar de un tema muy importante. Una de las niñas va a hacer una exposición que es la amigable composición. La persona que actúa o funge dentro de las partes se llama el amigable componedor. Bueno, y está regulado en la ley, en el artículo 130 de la ley 446 del 98. Sin embargo, pues les voy a dar un concepto. Es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares delegan a un tercero denominado amigable componedor la facultad de precisar con fuerza vinculante para las partes el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico. Entonces él le dice cómo se llevará a cabo ese negocio jurídico en particular. Y el amigable componedor también podrá ser singular o plural. Tiene la palabra mi expositora, igual yo continúo ayudando. Bueno, profe. Gracias. Ya ven la pantalla, ¿cierto? Perfecto. Muy buenos días, pues mi nombre es Diana Casallas y el tema que les voy a exponer hoy es el de amigable composición. Entonces, espérame, profe, porque ahora no me quiere cargar. Ya, listo. Bueno, primero que todo, quiero decirles qué es la amigable composición. Entonces, pues la amigable composición es un mecanismo contractual mediante el cual dos o más personas se les encomienda a uno o a varios terceros que actúen como de manera de mandatarios para la solución del conflicto que entre las partes se está presentando. Este mecanismo es de manera muy ágil y es especializada. La amigable composición también se encuentra en la ley 1563 del 2012 en los artículos 59 y 61. Y también se encuentra en el artículo 51 del decreto 2279 de 1989. También quiero decirles que la amigable composición está como figura legal, existe desde la época de los 70 y pues ha tenido muy poco, no se utiliza mucho este sistema porque no es muy conocido. Entonces, algunas de sus características son que es un sistema autocompositivo, oneroso, excepcional, jurídico obligatoriamente y transicional. ¿Cómo se determina un amigable compositor? Entonces, primero se delega a la persona que va a ser el amigable componedor. Componedor. Amigables componedores, eso, profe, perdón. Bueno, se selecciona el amigable componedor, el cual tiene que tener ciertos requisitos, como es un prestigio, una trayectoria, en conocimiento tiene que ser de materia y solvencia moral para decir en la forma en que se deben resolver resolver la controversia. Tiene que ser tiene que tener muchísima moral en cuanto a llevar estos temas. Sus trámites. Bueno, primero, para solicitar el amigable componedor, pues necesitamos de una solicitud. La segunda es, luego se nombran a los amigables componedores. La tercera, se realiza una reunión
de apertura donde las partes fijan el procedimiento. Y la cuarta es donde aplican el reglamento del centro de conciliación y el arbitraje, donde se van a definir la duración del proceso. Y la quinta es cuando ya se define todo este proceso, hacen la cancelación de los costos del servicio del amigable componedor, que estudia el caso y toma una decisión final con carácter vinculante para todas las partes, como cuando se celebra un contrato de transición. Existen 3 clases de contrato. Estos son el contrato normal, que es en el cual las partes pactan como mecanismo de solución de controversia la amigable composición, y así es el caso, si es así el caso, el procedimiento del mismo. El segundo es el contrato de mandato. Este quiere decir que es como que la representación entre las partes y los amigables componedores. Ya se firma como tal un acuerdo entre las dos partes para seguir un proceso. Y el tercero es el contrato de transición, que se celebra por los amigables componedores, es decir, la decisión que pone fin a la controversia. Aquí pues ya se llega a una solución entre las dos partes y se resuelve el conflicto. La amigable composición es un trámite confidencial, pues cuyo ya que la información que se obtiene y el costo que se pacta entre las partes no tiene que tener controversia ni en el reglamento dentro de lo estipulado, ya que la información es totalmente confidencial. Los beneficios. Tenemos la sencillez y la celeridad. Bueno, en el proceso se debe resolver en un plazo máximo de 6 meses y probablemente la prórroga también se puede esperar por 6 meses más. La economía, pues en la economía es una solución de conflicto no, ¿cómo lo digo? Pues no es tanto el costo si se llega a un acuerdo entre las dos partes, entonces no sería de mucha cuantía, ya dependiendo del caso en el que se presente la amigable componedor. Está la flexibilidad, que es cuando las partes en el conflicto pactan el procedimiento. Cuando se hace el contrato, entonces ellos pactan de la forma en cómo se va a trabajar esto para darle solución. La imparcialidad o la diversidad también se puede decir, es cuando Es neutral, es imparcial con las partes. Sí, es imparcial con las partes. Y él no puede irse para un lado, lo que dijo él o lo que no. Es imparcial. Y recuerden, voy a ayudarle ahí, el acuerdo a que lleguen las partes no va a ser ni una sentencia, ni un laudo, ni un acta. No, señor, el acuerdo es una convención, una transacción. Son contratos, como lo dijo su compañera, un tema de contratos. Entonces, el contrato quedará así. La transacción quedará así, de acuerdo a lo que ustedes, señores, han dicho, quieren o el conflicto que tienen. Entonces, para que analicen las diferencias de lo que lo que va a expedir el amigable componedor dentro de este proceso de la amigable composición. Entonces, la flexibilidad. Entonces, habla quien quiere citar por el conflicto que hay, habla quien de pronto se opone, pero quieren que ese contrato haya flexibilidad entre ambos. Entonces, nos vamos a olvidar en el arbitraje de acta, de sentencia, del audio, ¿no, señora? El acuerdo es una convención y transacción, y el tema es contractual, contratos.
Siga, mi niña, qué pena, le quería ayudar Sí, en profe, eso. o sea que podemos decir que la imparcialidad sería el problema que se debe tramitar No, y fallar conforme a la ley, ¿cierto, profe? sí, él es imparcial totalmente. Él no Ok. puede decir, aquí usted tiene la razón porque esto y esto, aquí usted tiene la razón. Él escucha a las partes con su conocimiento, entonces él empieza a analizar, digamos, este es su contrato, un asunto contractual, y me voy por mi conocimiento, porque sí debe tener conocimiento del tema. Vamos a levantar una transacción, un contrato que va a regir bajo los siguientes términos, porque por mi conocimiento, ¿sí?, así debe quedar ese contrato. Entonces, él es imparcial, él no puede decir es que él está aportando tanto, entonces le corresponde tanto, o él está, tiene un conocimiento tal, le toca. No, imparcial, regido por su conocimiento en los temas, en este caso, el ejemplo, contractuales. Imparcialidad, imparcialidad. Ejemplo, yo no puedo decir, estuvo mejor la exposición de la compañera o estuvo mejor, no, yo dije una exposición, soy imparcial, cada una ha hecho su exposición, la hemos entendido, ha sido clara, presentó sus diapositivas, soy imparcial. Entonces no puedo decir, usted habló y no mostró nada, usted no, es una exposición y la pueden hacer de la manera en que ustedes se sientan mejor, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Dije una exposición, entonces no puedo decir, esta estuvo mejor por las diapositivas, esta estuvo mejor porque dijo, habló de sentencias, estas, no, fue una exposición, y el tema de exposición, que es escuchar lo que una, dos más compañeras están hablando de un tema, y mi imparcialidad, ¿cuál es? Neutral. Todas hicieron la exposición. Estoy de acuerdo, la nota. En cuanto al arbitraje en la amigable composición, ¿el qué hace? Hay un problema de la empresa, unos aportes, vamos a sacar adelante un proyecto, entonces quiero levantar un contrato que quede sujeto, ese contrato, a lo que decidimos. Entonces el acuerdo contractual va regido, me tocaría hablarles, ahondar más en el tema de contratos, pero un tema contractual debe tener conocimiento de la persona que va a elaborar, en ese caso en amigable componedor, ese contrato. Entonces es imparcial, escuchando a las partes, es neutral, él les explica, les dice, mire, esto va a quedar así, 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 usted aportó esto, usted esto, entonces es imparcial totalmente. Gracias. Y ese contrato tiene plena validez en caso de incumplimiento. Entonces, ¿en qué se convierte ese contrato? Ya por la vía civil, que es el tema contractual. Si no se cumplió, entonces es lo que va a mostrar la parte a que no se le incumplió. Este contrato se llevó a cabo con la intervención y conocimiento de un amigable componedor, totalmente imparcial, con su conocimiento levantó el contrato de acuerdo a algo que nosotros le dijimos que queríamos negociar, hacer para sacar algún negocio adelante, pero se está incumpliendo. Entonces aquí está, señor juez, si se abre un proceso, tome la decisión de incumplirse, por eso es la plena validez de ese contrato, de ese tema contractual por el cual intervino el amigable componedor y dijo, aquí está, y ustedes están de acuerdo, van a firmar aquí. ¿Quedó pronto clara el tema de la validez y de la imparcialidad del amigable componedor? Sí, profe, pues yo tenía que la validez era la dirección tomada que tiene que ser obligatoria de cumplimiento y presta mérito ejecutivo, como tú lo Exacto. estabas diciendo ahorita. Entonces, ahí quería llegar en el tema de la validez, porque a pesar de que no es un acta de conciliación, no es una sentencia, no es un laudo, es un contrato. Entonces, un contrato, cuando voy a comprar un vehículo, entonces está la persona que lo vende, la persona que lo compra,
yo quiero que un amigable componedor de pronto intervenga y nos diga qué tipo de contrato, cómo está esta negociación, los costos. Es un contrato de compra-venta, en este ejemplo. Recibieron el contrato, pero de pronto el comprador no cumplió con el pago, entonces ese contrato tiene plena validez. ¿Plena validez para qué? Para ir a la vía, activar el aparato judicial. Entonces, señor juez, decida, porque es que este contrato presta mérito ejecutivo, se lo presto, señor juez, para que usted lo ejecute. De eso se trata lo que les iba a decir su compañera. Continúen. Profe, pues eso era todo. Y pues tenía que, la amigable composición, pues no es un tema muy conocido con la gente, ¿no? Es un tema que es como desconocido. Muy poca gente tiene conocimiento de este sistema y que es muy bueno, es muy ágil y es muy económico. Pues los abogados casi no lo utilizan porque tiene muy poca reglamentación. Entonces, pues no están como, no tienen como, ¿cómo lo digo ahí? No se basan en esto porque pues no hay tanto contexto de este mismo para poder tener una, ¿cómo se dice, profe? No hay reglamentación, o sea, no hay casi como abarcar ese tema en una audiencia, ¿cómo lo digo? No, es que generalmente, por ejemplo, yo voy a comprar una casa y pasé por ahí, vi el letrero, ay, me están vendiendo esa casa tan bonita, la voy a comprar. Entonces, contacto al vendedor, al propietario, entonces voy a comprar acá simplemente que miramos la escritura, un certificado de libertad, tengo un dinero como un pago inicial y acordemos esto, entonces lo hacen, es un arreglo directo. Y nace a la vía jurídica un contrato. ¿Cuál es el contrato de compra-venta? En donde dice, le vendo el bien inmueble bajo estas condiciones, el otro dice, le pago así, y en el momento en que yo le pague, me levanta la escritura en una notaría, y resulta que no le pagó, no se levantó la escritura. Entonces, es un contrato que hicieron de pronto dos personas directamente, pero de pronto si hay una persona que tenga conocimiento en los temas contractuales, a esa persona que yo le digo, oiga, usted conoce el contrato. Entonces, ahí ya estoy hablando de un amigable componedor que se sienta con las dos partes y les va a decir, bueno, ese bien inmueble está libre de hipoteca, no tiene problemas, no hace parte de una sucesión, no. Entonces, ese amigable componedor con su conocimiento va a decir, no, ese contrato se debe levantar bajo estas condiciones, porque tiene una hipoteca y el señor no sabía, entonces hay que primero levantar la hipoteca. ¿Qué quiere decir? El vendedor tenía hipotecado ese bien inmueble y por alguna deuda lo vende o lo quiere vender, pero cuando hay una hipoteca está